buenas tardes, amados ministros, compañeros en el cuerpo místico de Jesucristo, nuestro Salvador. Muito boa tarde, ministros, companheiros do corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión. Para mim é uma bênção e grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, Para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus, Para lo cual leemos para o qual leiamos en el Evangelio según San Juan, no Evangelho segundo São João, capítulo 10, capítulo 10, verso 14 al 18, versos 14 ao 18, donde dice: aonde Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste celeiro, também me convém agregá-las. E elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ninguém me tira a vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nuestro tema para esta ocasión O nosso tema para essa ocasião es la palabra de Dios é a palavra de Deus y la palabra del hombre. e a palavra do homem. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem assentar se queiram ter a gentileza. A través de la escritura Através da escritura que hemos leído, que temos lido, Cristo compara a todos los hijos e hijas de Dios en ovejas. Cristo compara a todos os filhos e filhas de Deus em ovelhas. Esas son las ovejas que el Padre le ha dado para que les dé vida eterna. Estas são as ovelhas que o Pai lhe deu para que ele lhes dê vida eterna. Y de esas ovejas, Cristo dice: E destas ovelhas, Cristo diz: Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Esas son las ovejas Estas são as ovelhas que Cristo vino a buscar que Cristo veio buscar para darle vida eterna. para dar-lhe vida eterna. Esas ovejas Estas ovelhas no oyen la voz de los extraños. não ouvem a voz dos estranhos. Esas ovejas Estas ovelhas oyen la voz de Dios. ouvem a En voz San de Juan Deus. capítulo 8, verso 47, dice Cristo: Em São João, capítulo 8, versos 47, Cristo disse: El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Aquí tenemos Aqui temos dos tipos de personas. dois tipos de pessoas. Las personas que oyen la voz de Dios, As pessoas que ouvem a voz de que Deus, son de Dios, que são de Deus, y las personas que no oyen la voz de Dios, que não ouvem a voz de Deus, escuchan ouvem la voz de los hombres, a voz dos homens, la sabiduría humana a sabedoria humana que está en esas personas, que está nessas pessoas, dándole una interpretación privada dando uma interpretação a la privada palabra de Dios. à palavra de Deus. Pero el que es de Dios Mas aquele que é de oye Deus, la voz de Dios ouve a voz de Deus para la edad
para a y era dispensación e dispensação que le ha tocado vivir. que lhe correspondeu viver. En aquellos días, Naqueles dias, las personas as pessoas estaban viviendo estavam vivendo en la edad mesiánica, na era messiânica, donde aonde encontramos podemos ver al mismo Dios ao mesmo Deus que habló a través de los profetas, que falou através dos profetas, hablando a través falando através de Jesucristo, de Jesus Cristo, el Hijo de Dios. o Filho de Deus. Esto está en Hebreos Isto está em Hebreus, capítulo 1, capítulo 1, versos 1 en adelante, versos 1 em diante, donde nos dice: aonde nos diz: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas formas aos pais pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. El mismo Dios O mesmo Deus que había hablado por medio de los profetas, que tinha falado através dos profetas, ahora estaba hablando agora estava por falando medio de Jesucristo, através de Jesus, el Hijo de Dios. o Filho de Deus. Vean en Zacarías, Vejam em Zacarias, capítulo 7, versos capítulo 11 al 7, 12, versos 11 ao 12, dice la actitud del pueblo diz a atitude do povo frente a lo que Dios estaba hablando frente ao que Deus estava falando a través de los profetas. através dos profetas. Dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-lhe o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos. Como Dios estaba hablando Como Deus estava falando? por medio de su Espíritu Santo Através do seu Espírito a Santo, través de los profetas, através dos profetas, por medio del ángel de Jehová. através do anjo Dios de Jeová. estaba hablando Deus estava a falando través de los profetas. através dos profetas. Y el pueblo E o povo no quiso escuchar, não quis ouvir, escuchar la voz de Dios. não quis ouvir a voz de Deus. Quisieron escuchar Quiseram ouvir la voz a voz de personas de pessoas que les enseñaron que lhes ensinaram diferente diferente a como Dios, a como por medio de su Deus, Espíritu Santo, através do seu estaba Espírito enseñando Santo, estava a ensinando través de los profetas, através dos profetas, cada uno cada um para el tiempo en que Dios lo envió. para o tempo em que Deus o enviou. La palabra de Dios A palavra de Deus ha venido a quién? veio a quem? A los profetas. Aos profetas. Porque no hará nada del Señor Jehová Porque não fará coisa alguma sin Senhor que antes Jeová, revele sem que antes sus secretos a sus siervos, sus profetas. revele seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Amós capítulo 3, verso 7. Dios coloca su palabra Deus coloca a sua palavra en la boca y en el corazón na boca e de no los coração profetas que dos ele envia. profetas que ele envia. Por eso en Deuteronomio Por isso em Deuteronômio, capítulo 18, capítulo 18, verso 15 en adelante, versos 15 em diante, dice Moisés: Moisés diz: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. ¿A quién hay que escuchar? A quem há de se ouvir? El profeta Ao profeta que Dios levanta que Deus levanta en medio del pueblo entre o povo para esa edad para esta o era para esa dispensación. ou para esta dispensação. ¿Por qué? Por quê?
porque a través de ese profeta porque através desse es que profeta Dios está hablando é que Deus está falando, y esa es la voz de Dios, que é a voz esa es de la Deus, palabra de Dios. é a palavra de Deus. Toda otra palabra Toda outra palavra contraria a ese mensaje, contrária a esta contraria a mensagem, esa voz, contrária a esta voz, es una voz humana, é uma voz humana, la cual a qual no debe ser escuchada, não deve ser ouvida, porque desviará a la persona porque desviará a del pessoa programa divino do programa divino y no se podrá hacer carne en la vida e não de la poderá persona se fazer carne na la vida palabra de Dios da pessoa, correspondiente a palavra de Deus, a ese tiempo. correspondente a esse tempo. Y por consiguiente la persona E, portanto, a pessoa no vendría a ser parte não viria a ser de los parte escogidos de Dios dos escolhidos de de Deus ese tiempo, desse tempo, porque no escuchó porque não ouviu la voz de Dios, a voz de Deus, la palabra de Dios, a palavra para de que Deus, se encarnara en él para que se encarnasse esa nele palabra esta palavra y viniera a ser e viesse a ser parte parte de la palabra da palavra hecha carne feita carne para ese tiempo. para este tempo. Prefirió escuchar Preferia escutar la voz humana a voz humana de diferentes hombres de diversos homens y no la voz de Dios e não a voz de Deus a través de un solo hombre através de só para homem, esa edad para esta o época, para esa ou dispensación. para esta dispensação. Vean lo que nos dice Vejam o que nos diz. aquí. Sigue diciendo, Segue dizendo: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Eis que lhe suscitarei profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. E será que qualquer que não ouvir as palavras que ele falar em meu nome, eu requerirei dele conta. ¿Por qué Dios ordena que escuchen al profeta que él envía? Por que Deus ordena que escutem ao profeta que ele envia? Porque Dios coloca en ese profeta su palabra. Porque Deus coloca nesse profeta a sua palavra. En la boca de ese profeta Na boca desse profeta está la palabra de Dios está a palavra para de esa Deus, edad para esta o era, para esa ou dispensación. para esta dispensação. Y con esa palabra E com essa siendo hablada palavra por ese profeta, sendo falada por esse profeta, es que Dios llama é que Deus chama y junta e junta a sus escogidos aos seus escolhidos de ese tiempo. desse tempo. No hay otra forma. Não há outra forma. Y todo escogido E todo escolhido está llamado está chamado a permanecer a permanecer escuchando ouvindo la voz de Dios a voz a de Deus través de ese mensajero para ese tiempo. mensageiro para esse tempo. No importa que en el mundo se levanten muchos predicadores Não importa que no mundo se levantem muitos pregadores, o de entre el mismo grupo de los escogidos ou de entre o mesmo grupo se dos levanten escolhidos, también otras personas, se levantem também outras pessoas, como sucedió en el tiempo de Moisés. como aconteceu no tempo de Moisés. Muchos escucharon Muitos ouviram a Datán, a Datã, a Coré, a Coré, a Abirán a Abirã, y así por el estilo. e assim por diante. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Mas qual era a vontade de Deus? Que escucharan Era que ouvisse la voz de Dios, a voz de Deus, no voz de hombres. não voz de homens. Datán, Abirán y Coré, Datã, Abirã e Coré, lo que tenían o que tinha era voz humana. era voz humana, Pero Moisés tenía mas Moisés tinha la voz de Dios a voz de Deus para el pueblo. para o povo. Dios colocó Deus colocou su palabra sua palavra en la boca de na Moisés. boca de Moisés. Por lo tanto, Portanto, los que escucharon a Datán, Abirán y Coré, os que ouviram a Datã, Abirã e a Coré, escucharon ouviram
ouvia palabra de hombres, palavra de homem que era contraria que era a contrária la palabra de Dios. à palavra de Deus. Vean, Veja, Datán y Coré Datã e y Coré Abirán e Abirã querían regresar al pueblo de Egipto. queriam voltar para o Eso era povo contrario a la palabra de Dios. E isso era contrário à palavra de Deus. Pero vean, también querían Também queriam quitar a Moisés tirar a Moisés y colocarse ellos. e colocar Y eles. querían quitar a Aarón también E queriam tirar Arão também del sumo sacerdocio do sumo para sacerdócio colocarse ellos. para colocar eles. Todo contrario Tudo al contrário programa divino. ao programa divino. Cualquier persona, Qualquer pessoa, en cualquier edad em qualquer y en época cualquier dispensación e em qualquer dispensação que se levante que se levante para tratar de ocupar el lugar del mensajero de ese tiempo, para tratar de ocupar o lugar do mensageiro desse tempo, está siendo como Coré, Datán y Abirán, está fazendo como Coré, Datã e Abirã, que trataron de ocupar el lugar de Moisés. que trataram de ocupar o lugar de Moisés. Dios no le permite Deus não permite a ninguna persona, a nenhuma pessoa, aunque sea familia, ainda que seja del familiar, del mismo mensajero, do mesmo mensageiro, que trate de ocupar que trate o de ocupar colocarse en el lugar ou que se colocar del no lugar mensajero do mensageiro para tratar para tratar de que el pueblo lo escuche a él. de que o povo ouça ele. El ejemplo lo tenemos Um exemplo nós temos en Aarón em Arão y María. e Maria. No dijeron ellos, Eles não disseram, ¿no ha hablado Jehová también por nosotros? também não falou Jeová por nós, Pues no había hablado Dios por ellos, mas Deus não tinha falado. había através hablado deles. por Moisés. Tinha falado através de Moisés. Y Moisés colocó E Moisés, la palabra que Dios le dio a palavra que Deus en la boca de deu Aarón. na boca Y Aarón solamente tenía que decir e Arão somente tinha que dizer lo que Moisés le decía. o que Moisés lhe dizia. Porque Moisés tenía el problema Porque Moisés tinha que era problema, tardo para hablar que era tardio y no para quería falar, hablar al público. e não queria falar ao público. Tenía un complejo. Ele tinha um complexo. Dios quiere usar a la persona Deus quer usar a pessoa que Él envía en cada edad que ele envia y em en cada cada época dispensación e em cada dispensação. al mensajero de ese tiempo. Ao mensageiro Lo desse quiere tempo. usar Ele quer usar tal y como es, tal e como ele con é, la misma forma de hablar que tiene. com a mesma forma de falar que ele tem. Pero Moisés no quería hablar al público Não queria falar ao público. y pidió un ayudante. E ele pediu um ajudante. Y Dios le dijo, E Deus lhe disse: no conozco yo a Aarón, tu hermano, Eu não conheço Arão, teu irmão. que habla bien. ¿Ve? Fala bem. Eso era lo que Moisés quería. Vê, isso era o que Moisés Él quería hablar bien, Ele queria falar pero bem, tenía problemas. mas ele tinha problema. Y entonces Dios, Então en Deus, su permisiva voluntad, em sua permissiva le permitió un vontade, ayudante. lhe permitiu um ajudante. Y después el ayudante E depois o ajudante quería sacar pecho queria estufar y decir, ¿no ha hablado Dios por nosotros también? Ele disse, não falou Deus por nós O também. sea, Ou quería tomar el lugar de seja, Moisés. ele queria tomar o lugar de Moisés. Y eso no se puede hacer. Isso não pode se fazer. Es como cuando una persona É como quando uma pessoa tiene un negocio tem negócio y coloca en su negocio e coloca em seu negócio un administrador. administrador. Y después de algún tiempo, E depois de algum tempo, el administrador o administrador comienza a sacar pecho começa a estufar o peito y a decir, e dizer: yo hice tal cosa, Eu fiz e hice tal cosa. Eu fiz Y si no fuera por mí, E se não for este através de mim, negocio no existiera. então esse negócio não existia. Se quiere hacer más grande Ele quer se fazer que el mais mismo do dueño, que o mesmo dono. se quiere ser dueño, Ele quer se fazer como que él fue el que hizo todas las cosas. como se fosse ele quem fez. Y si el dueño se descuida, E se o dono se descuidar, se queda con el negocio. ele fica com o negócio. Eso sucedió Isso aconteceu en diferentes ocasiones. em diversas ocasiões. También encontramos Também podemos ver a un hombre a um homem que un general colocó que um general colocou en su lugar. em seu lugar. Él era el gobernante Ele era o governante de un país, de um país, pero tuvo que ir a otro país mas teve que ir a outro a país, hacerse una operación fazer uma de operação emergencia de emergência. y colocó a un amigo suyo. E ele colocou a um amigo dele. Ese era algo así como el compadre, bien. Isso era alguma coisa como um compadre. Y cuando se hace la operación allá E quando se faz a operação lá, y ha dejado a su compadre tinha deixado seu frente compadre a la gobernación, frente à governação. cuando regresa, Quando ya el compadre se le había quedado con el o reino, compadre já tinha ficado com se le había quedado con el gobierno. já tinha ficado com o governo. ¿Eh? Vê?
Eso no se puede hacer Isso não pode se fazer en el programa divino, no programa divino, porque el que lo haga porque aquele que o fizer queda representado fica representado en Datán, em Datã, Coré Coré y e Abirán. Abirã. Y si queda mejor representado E fica melhor en una representado forma no tan mala, em uma forma não queda amada. representado en Aarón Fica representado y en María. e em Maria. Y Dios se desagradó con ellos, E Deus se desagradou com porque eles, Dios en cada edad porque Deus y en cada era dispensación e em cada dispensação habla solamente por una persona. fala somente por A uma una persona viene la palabra de Dios, A uma pessoa vem a palavra de Deus. y a través de esa persona E através dessa pessoa, el Espíritu Santo o Espírito Santo pastorea pastoreia las ovejas del as Padre. ovelhas do Pai. Ese es el que tiene el ministerio Esse é o que tem o ministério de pastor de pastor a nivel mundial, a nível mundial, a nivel a nível de todas las ovejas de todas de as Dios ovelhas para ese de tiempo. Deus para este tempo. Y ese ministro, E esse ministro, ese profeta, esse profeta, mensajero, mensageiro, es bendecido é abençoado grandemente. grandemente Y toda la palabra e toda correspondiente a ese tiempo, correspondente Dios a la esse coloca en la boca tempo. Deus coloca de ese na mensajero, boca desse ese mensajero la habla E esse mensageiro y se realiza el programa de Dios para ese tiempo. se realiza o programa de Deus. Son llamados y juntados São chamados todos los escogidos de Dios todos os escolhidos correspondientes a ese tiempo. correspondentes a este Dios tempo. también le da Deus também maravillosos ayudantes dá maravilhosos ajudantes para trabajar en la obra de Cristo trabalhar na obra de Cristo, correspondiente a ese tiempo. correspondente a esse tempo. Pero ninguno de esos ayudantes Mas nenhum desses ajudantes puede levantarse pode se levantar sobre ese mensajero. sobre esse mensageiro. Más bien, O mais bem, la palabra a palavra de Dios de Deus es la palabra é a palavra que Dios ha colocado que Deus colocou en la boca na boca de ese mensajero. desse mensageiro. Y el resto de las personas E o restante que Dios das ha colocado pessoas como que Deus ayudantes colocou como ajudantes están llamados estão a chamados llevar ese mensaje a levar essa sin quitarle mensagem, sem tirar ni añadirle, y sin tratar de ocupar el lugar de ese mensajero para decir, para dizer hay que hacer tal cosa o tal cosa, ou tal coisa, sin estar de acuerdo sem estar de acordo con el mensajero y con el mensaje e com a de ese mensagem mensajero. desse mensageiro. Porque cualquiera que haga algo contrario Porque qualquer que fizer algo ao contrário será será como un pámpano, como una rama como um galho del árbol da árvore de uvas de uvas que es cortado que é cortado y después allá e depois se seca, por lá se seca. pierde la bendición de Dios. Perde a bênção Y nadie de quiere Deus. perder la bendición de Ninguém Dios. quer perder a bênção de Deus. Recuerden, Lembre-se, hay un programa divino há programa y divino todos tenemos que estar sujetos e todos temos que estar a ese sujeitos programa a divino. esse programa divino. Dios se identifica Deus se identifica con el mensajero com o de mensageiro cada edad de cada época y con el mensajero e com o mensageiro de cada dispensación. de cada dispensação. Miren ustedes, Vejam vocês, en el libro de las edades, no livro das Eras, página 265, página 265, dice el reverendo William Branham: reverendo William Branham disse: según estos versículos, vamos a leer un poquito antes, vamos ler um pouquinho antes, y les daré la estrella de la mañana. a estrela da manhã. Yo soy la raíz y el linaje de David, Eu sou a raiz e a geração la da estrella resplandeciente de la mañana. a resplandecente estrela da manhã. Apocalipsis 22, Apocalipse verso 22, 16. verso 16. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Até que o dia esclareça e o luzeiro da manhã saia em vossos Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19. Segundo de Pedro, capítulo 1, versos 19. Según estos versículos, Segundo esses versículos, Jesús se identifica, Jesús es la estrella de la mañana. Jesus é a estrela da manhã. El Espíritu está haciendo una promesa a los escogidos de las edades del oscurantismo en relación a sí mismo y luego a las edades por venir. O Espírito
do esperantismo e a todos que amam por vir. Como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Como já temos mencionado, Jesus se identifica como o mensageiro de cada era. Ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad. Eles recebem dele a revelação da palavra revelada para cada era. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Essa revelação dessa palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em comunhão com Deus. ¿Cómo Dios llama a los escogidos en cada tiempo? Como Deus chama os escolhidos em cada tempo? Por medio Através de su voz, da sua la voz de Dios. a voz de ¿Pero Deus. dónde la coloca? Mas aonde En ele el coloca? mensajero No de mensageiro cada edad de cada o era, de cada ou de dispensación. cada dispensação. Y estos mensajeros, E esses mensageiros, con ese mensaje, com esta mensagem, proclamándolo, proclamando, traen la palabra de Dios para el pueblo traz a palavra de Deus y el para o povo recogimiento de los hijos de Dios e o recolhimento dos filhos de Deus para ese tiempo. para este tempo. Esa es la obra Esta é a obra que el Espíritu Santo hace que o Espírito a Santo través de ese faz mensajero. através desse mensageiro. Por lo tanto, Portanto, todos los demás colaboradores todos os demais de ese colaboradores mensajero deste mensageiro están llamados estão a chamados mantener unido al pueblo a se manter unidos que ao Dios povo, ha llamado que Deus y ha chamou juntado e juntou en su cuerpo em místico de seu corpo creyentes místico de crentes, y a mantenerlos e a mantê-los en amor divino, em amor amándose los unos con los amándose otros, uns aos outros, sin hablar mal los sem falar unos de los mal otros, uns dos outros, sin que haya odio sem que haja ódio, ni raíces de amarguras nem raízes de amargura entre unos y otros. entre uns e os outros. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la luz del Hijo Jesús. Esses mensageiros são chamados estrelas porque brilham com a luz emprestada ou refletida, a luz de Cristo Jesus. Eso es Jesucristo Esse Jesus Cristo reflejándose é Jesus Cristo a refletido través de sus mensajeros através dos seus y mensageiros llevando a cabo e realizando la obra correspondiente a cada tiempo. correspondente a cada tempo. San Pablo dice, São Paulo disse: no destruyas não destrua la obra de Dios. a obra de Deus. Por lo tanto, Portanto, la obra que Dios hace, a obra que Deus faz, nadie puede destruirla. ninguém a pode destruí-la. ¿Cómo trataron de destruir la obra de Dios en el tiempo de Moisés? Como trataram de destruir a obra de Deus no tempo de Moisés? Quitando la palabra de Dios, Tirando a la palavra voz de Dios a través de Moisés a voz de Deus através de y Moisés. colocando E colocando la voz de hombres e colocando a voz que se de levantaron homens en que contra se de Moisés. levantaram contra Moisés y que se levantaron e que se levantaram con un plan com plano diferente al de Moisés. diferente ao de El plan de Moisés O plano de Moisés no era un plan humano, não era un plan divino. era um plano divino. El plan de aquellos hombres como Datán, Coré y Abirán O plano daqueles homens como de Datã, Coré e Abirã era un plan humano era um plano humano para volverlos para Egipto voltá-los ao Egito y también establecerle e também estabelecer cosas humanas. coisas humanas. Ahora Agora, veamos vejamos lo que nos dice o que nos a diz continuación aquí. a continuação. También son llamados estrellas porque brillan con una luz También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Também são chamados estrelas porque são portadores de luz na noite. Así que en la oscuridad del pecado ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Assim que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus ao seu povo. Los mensajeros que Dios envía, Os mensageiros que Deus envia, uno para cada edad, para cada son era, los que traen são os que la trazem luz de Dios a luz de Deus para el pueblo. para o povo. Ninguna otra persona Nenhuma outra puede pessoa levantarse pode se levantar para tratar de guiar para tratar de al guiar pueblo ao povo o a una parte del pueblo ou a uma parte do povo en desacuerdo em desacordo con lo que Dios está haciendo com o que Deus está a fazendo través del mensajero, através do mensageiro. porque Dios lo va a tomar Porque Deus o tomará en una forma em uma forma mala mal
como una rebelión como uma rebelião en contra de Dios contra Deus y su programa, e seu programa, como pasó en el tiempo de Moisés como aconteceu no tempo de Moisés y aún en el tiempo de Jesús también, e ainda no tempo de Jesus y aún também, en el tiempo de los apóstoles también, e ainda no tempo dos apóstolos também. en el tiempo de San Pablo. No tempo de São Paulo, Hubo personas houve pessoas que se levantaron que se levantaram en contra de San Pablo, contra São y Paulo. eso era levantarse E isso de en contra del mismo Dios que estaba en San Pablo guiando al pueblo de la primera edad, en vez de ponerse brazo a brazo con San Pablo para trabajar en la obra del Señor. com São Paulo para Se trabalhar, apartaron de San Pablo se apartaram y del consejo de San Pablo, do conselho, en vez de ir a San Pablo y decirle: em vez de ir a São Paulo e dizer: Pablo, Paulo, ¿cómo debemos hacer esta labor? como devemos fazer essa obra? Y hacerla como San Pablo dijera, E fazê-la como São Paulo dissesse. aunque la idea humana de ellos Ainda que a ideia era diferente, era diferente, pero ellos entonces tenían que decir: mas eles tinham que dizer: esto que nosotros pensábamos isso que nós pensávamos era idea humana, era ideia humana, y lo que hablábamos e o que falávamos era palabra humana, era palavra. pero ahora San Pablo nos ha dicho Mas agora São cómo debemos hacer. Por lo tanto, yo me quedo con la palabra de Dios hablada a través de San Pablo. através de São Paulo. Miren lo que dice el reverendo William Branham Veja o que o reverendo William Branham disse en el mensaje na mensagem aquí contenido en citas. que está aqui contido em Citas. Ahora les voy a decir qué mensaje es. Agora vou lhes dizer qual mensagem é. Está contenido en el mensaje: siendo a Dios un servicio sin su voluntad. Está contida a mensagem intitulada Fazendo a Deus um serviço sem a sua vontade. Toda persona Toda pessoa debe hacer un servicio a Dios deve fazer o serviço conforme para a la voluntad de Deus, Dios, conforme a vontade de Deus, no fuera de la voluntad de Dios, não fora da vontade de Deus, porque de nada le va a servir porque não vai servir de hacer nada un servicio a Dios para a pessoa fuera de la voluntad de Dios, a Deus, porque se va a encontrar porque vai se combatiendo encontrar combatendo a Dios a Deus y su palabra e a sua palavra para ese tiempo, para esse tempo, y combatiendo al mensajero ao mensageiro de ese tiempo. desse tempo. ¿Y para qué le servirá E para que lhe servirá a esa persona a esta pessoa todo lo que haga tudo o que faça, si lo estará haciendo se o está fuera de la voluntad de fazendo Dios? fora da vontade de Deus? Veamos Vejamos. en la página 150 del libro de citas, párrafo 1341, Parágrafo 1341 dice: diz: para guardar los mandamientos de Dios, para hacer cualquier cosa bien para Dios, de Deus, para fazer qualquer coisa bem para Deus, para hacer un servicio correctamente, para fazer o serviço corretamente, hay 5 deberes há 5 deveres para hacer un servicio correctamente. para fazer um serviço corretamente. Primero, tiene que ser su tiempo Primeiro tem que ser o para seu tempo hacerlo, para fazê-lo. tiene que ser Tem que ser su estación, a sua estação, tiempo y estación, tempo e estação. y tiene que ser según E tem que ser la segundo palabra que se había hablado, que se havia falado. y tiene que ser dado según la persona que él escogió E tem que ser dado segundo a pessoa que ele por escolheu, quien hacerlo, por quem fazê-lo. y tiene que venir primero a sus profetas, E tem que vir primeiro aos seus profetas. y el profeta tiene que ser vindicado por la palabra de Dios. E o profeta tem que ser vindicado pela palavra Allí de Deus. tienen sus 5 deberes. Aí tem os seus 5 deveres. Tiene que ser así, Tem que ser assim. ¿eh? Bem, No hay otra forma. não há outra forma. Tiene que ser para el tiempo Tem que ser para o y tempo estación. e estação. O sea, tiene que ser Ou seja, para la tem dispensación que ser para a y para la edad correspondiente. e para a era correspondente. Y tiene que ser E tem que ser de acuerdo a la palabra prometida para ese de tiempo. acordo a palavra prometida para esse tempo. Y tiene que ser E tem que ser por el hombre escogido de Dios para ese tiempo, pelo homem escolhido que es el por Deus mensajero para esse tempo. correspondiente a ese tiempo. Mensageiro correspondente a esse tempo. Y todos los que estarán trabajando E todos que en la estarão perfecta trabalhando voluntad de Dios na perfeita estarán vontade brazo a de brazo Deus,
con ese mensajero trabajando en la obra de Dios. trabalhando na Así obra ha de sido de edad en edad. Deus. Assim foi de era em era. Ningún ayudante Nenhum ajudante del mensajero en cada edad do mensageiro em cada era puede tratar de imponer su propia voluntad, pode tratar de impor a sua própria vontade, porque eso es una voluntad humana, porque isto y é un uma conocimiento vontade humana humano. e um conhecimento La humano. voluntad de Dios A vontade de Deus es expresada é expressada a través del mensajero, através do en donde mensageiro, Dios coloca aonde Deus su coloca palabra. a sua Ese es palavra. el que tiene Ele é o que tem la voz de Dios. a voz de Él Deus. es la voz de Dios para ese Ele tiempo. é a voz de Deus Y la palabra de Dios e a palavra es de escuchada Deus, que é a ouvida través de ese mensajero. através desse mensageiro. Por lo tanto, Portanto, todos queremos todos queremos oír ouvir voz de Dios voz de Deus y no de hombre. e não de homem. Y ahora, E agora, en la misma página na 150, mesma página 150, párrafo 1342 13:42, del libro de citas, livro de Citas, dice diz, al final, ao fim, dice, diz, pero vamos a ver, vamos ver. no me importa lo que dice su pastor, no me importa lo que digo yo, Não o importa dice o que cualquier diz o otra pastor, persona. não importa o que digo eu ou o que diz qualquer outra pessoa. Si es contrario a la vindicada palabra de Dios de la hora, Se é contrário à vindicada palavra de Deus da hora, el tiempo, o tempo, el mensaje, a mensagem y así sucesivamente, e assim sucessivamente, olvídenlo. esqueçam, Quédense lejos de fiquem eso, longe de ello. disso, dele, Quédese lejos fiquem longe de toda cosa de toda coisa que sea contrario que seja contrário a la palabra à prometida palavra prometida para el tiempo en que para usted o está tempo em que viviendo. você está vivendo. Quédese lejos Fique longe de toda cosa de contraria toda coisa contrária al mensaje à mensagem correspondiente correspondente al tiempo en que usted está ao viviendo. tempo em que você está vivendo. Quédese lejos Fique longe de toda cosa de toda coisa contraria contrária al mensajero ao mensageiro y a lo que el mensajero e ao que o mensageiro esté diciendo esteja en dizendo el tiempo no tempo que a usted le toque vivir. que a você lhe Si es contrario se é contrário al mensajero ao mensageiro y a su mensaje e a sua mensagem y a lo que Dios ha prometido para ese tiempo, e ao que Deus prometeu para esse tempo, quédese lejos de todas esas cosas, fique longe de todas essas coisas, porque todas esas cosas porque todas essas coisas son producto são produto de palabras de hombre. de palavra de homem. Quédese junto Fique junto a la palabra de Dios, à palavra de correspondiente al tiempo en que usted está viviendo, que você está vivendo, que viene a través del mensajero que vem através do que Dios mensageiro ha colocado que Deus colocou en el tiempo no tempo que usted que le ha tocado vivir. que a você lhe correspondeu viver. ¿Y por qué? Esa palabra E por que Él essa trae palavra que ele traz es la palabra de Dios. é a palavra de Deus. Vamos a ver por qué. Vamos ver o porquê. En San Juan capítulo Em São João, 14, capítulo 14, verso 26 dice: versos 26 diz: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Es el Espíritu Santo É o Espírito Santo el que enseña todas las cosas. o que ensina todas as coisas. Él ha venido a su iglesia Ele veio à sua igreja y ha establecido e los estabeleceu diferentes ministerios os diversos ministérios de los apóstoles dos y apóstolos de los ángeles e mensajeros, dos anjos de cada mensageiros edad, de cada era, que son las que personas são as pessoas a través de los cuales através das el quais Espíritu Santo o Espírito Santo obraría
agiria y traería e traria la revelación a de todas las cosas de todas que as la iglesia coisas que a igreja necesitaría precisaria conocer. conhecer. Es el Espíritu Santo Esse Espírito Santo el que recordó a los apóstoles é o Espírito Santo las que cosas lembrou que Jesús habló aos y las apóstolos cosas que as Jesús coisas que hizo, Jesus falou, y as ellos coisas que entonces Jesus fez. escribieron E eles então los evangelios. escreveram os evangelhos. Y también E também mostró, mostrou, profetizó profetizou las cosas que iban a suceder. as coisas que iriam acontecer. También en San Juan capítulo Também 15, em São João capítulo 15, verso 26 al 27 dice: 26 ao 27 diz: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, O Espírito de verdade, o Espírito Santo, es el que viene dando testimonio de la verdad, é o que vem dando testemunho da verdade, porque Él tiene la palabra de Dios, porque ele tem a palavra que de es Deus, verdad. que é verdade. Y Él viene dando testimonio E ele vem dando testemunho de Cristo, de Cristo por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, a través de los apóstoles y diferentes ángeles mensajeros. diversos anjos Son ungidos esos mensajeros esses mensageiros con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo hablando por medio de esos mensajeros. é o Espírito Santo falando através dos Y por consiguiente, e portanto es la palabra de Dios, é a palavra la voz de Dios a voz para la iglesia del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus, con la cual son llamados y juntados los escogidos de Dios en cada edad, em cada en el cuerpo místico de Cristo, en la edad que le toca vivir corresponde a cada persona. a cada Para este tiempo final, también Cristo está llamando y juntando sus escogidos en su cuerpo místico de creyentes. Por lo tanto, portanto, la voz de Cristo a voz de Cristo es la voz de Dios, é a voz de Deus, la voz del Espíritu Santo, a voz do Espírito Santo, y esa es la palabra de Dios e esta é a palavra para de Deus todos nosotros para todos nós, en nuestro tiempo, em nosso tempo, como lo fue como foi en edades pasadas. em eras passadas. Vean también Vejam também en San Juan capítulo em São 16, João, capítulo 16, versos 12 al 15, versos 12 ao 15, dice Jesús: Jesus diz: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar Pero, agora. pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Es el Espíritu Santo É o Espírito Santo el que da testimonio de Cristo. o que dá testemunho de Cristo. Es el Espíritu Santo É o Espírito Santo el que enseña a la iglesia del Señor o que Jesucristo. ensina a igreja Es do el Senhor Espíritu Jesus Santo Cristo. el que guía a toda justicia y a toda verdad É a la o iglesia de Espírito Jesucristo. Santo que guia a toda justiça e a toda verdade a igreja do Senhor Jesus Cristo Y a cada creyente como individuo. e a cada crente como indivíduo. Y Cristo E Cristo, en el mensajero correspondiente a cada edad no mensageiro correspondente a cada era, está guiando a su iglesia está guiando a sua igreja en cada edad, em cada era, porque ese mensajero porque é esse tiene la mensageiro, palabra de Dios
Porque esse que mensageiro Dios ha tem a colocado, palavra de Deus que Dios ha colocado en su boca. que Deus colocou em sua boca. Y por consiguiente, E portanto, ese mensajero esse mensageiro es la voz de Dios é a voz de Deus para el pueblo de Dios para o povo de Deus en el tiempo no tempo que ese mensajero que esse mensageiro está en la tierra. está na terra. Y por consiguiente, E portanto, todos quisieron todos quiseram oír la voz de Dios, ouvir a voz los de Deus. escogidos de cada Os tierra. escolhidos de cada era. Otros no quisieron escuchar a ese mensajero, Outros não quiseram por ouvir esse consiguiente no mensageiro. quisieron escuchar la voz de Dios. Portanto, não quiseram Quisieron ouvir a voz de escuchar Deus. mejor Quiseram mais la voz de escutar, hombres, foi ouvir a guiándolos voz de homens, contrario de homens al guiando- programa de Dios guiando-os correspondiente a ese ao programa tiempo. de Deus, correspondente a esse tempo. En el libro del Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3 dice, No Apocalipse capítulo 1, versos 1 ao 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró a su enviándolo por su ángel a su siervo Juan. a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Las cosas que iban a suceder As coisas que iam acontecer durante las diferentes etapas de la iglesia durante as diversas etapas da igreja fueron reveladas foram reveladas por el ángel de Jesucristo pelo anjo de Jesus a Cristo Juan el apóstol a João, o en apóstolo, forma simbólica. em forma simbólica. Toda la revelación de Jesucristo Toda a revelação de Jesus estaba, estava, está está y estará e estará en el ángel no anjo del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Así Assim como en el Antiguo Testamento, como no Antigo Testamento, toda revelación de Dios toda a revelação de Deus estaba estava en el ángel de Jehová, no anjo de Jeová, que es Cristo en su cuerpo que é angelical. Cristo em seu corpo angelical. Ahora veamos Apocalipsis capítulo 4, verso Agora 1. vejamos Apocalipse capítulo 4, versos. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvia falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Y ahora la promesa es E agora a promessa é que serán reveladas que serão reveladas todas las cosas todas as coisas que deben suceder que pronto. devem acontecer breve. Y Cristo dijo E Cristo disse que es el Espíritu Santo que é o Espírito que Él Santo enviaría, que ele enviaria, el que daría a conocer, o que daria revelaría a conhecer, todas las cosas todas as que coisas van a suceder que y acontecerão, guiaría a su iglesia e guiaria a sua igreja a toda justicia a toda justiça y a toda verdad, e a toda verdade, y daría testimonio e daria testemunho de Jesucristo. de Jesus Cristo. Es el Espíritu Santo Esse é o Espírito Santo, el que está a cargo o que está a cargo de guiar a la iglesia de de Jesucristo guiar a igreja a de toda Jesus justicia Cristo, y a toda verdad justiça y a toda dar verdade, testimonio de Cristo. e a dar testemunho de Cristo. Y ahora E agora la promesa es a promessa é que subamos y Él nos dará a conocer que subamos e Ele nos dará a conhecer las cosas que han de suceder as pronto, coisas que em breve hão de acontecer, las cosas que han de suceder as coisas que hão después de las que ya sucedieron en edades pasadas, das que já aconteceram em eras passadas, de etapa en etapa. de etapa em etapa. Cada mensajero con su grupo Cada mensageiro com seu ha tenido que subir teve que subir a una edad más arriba. a uma era mais Y después de la séptima edad, e depois da ¿a dónde vamos a subir? Pues a la edad de la piedra a angular. era da pedra angular. Esa edad É essa estaba prometida, que estava prometida, la edad que vendría, a era que viria, la edad eterna de la iglesia de Jesucristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, la edad de la piedra angular. a era da pedra angular. Y es ahí E é aí donde el Espíritu Santo, aonde o que estuvo en las 7 edades de la iglesia, en el mensajero de cada edad, no mensageiro estará en la edad de la piedra angular, dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto. estas coisas que breve hão de acontecer. Y vamos a ver E vamos ver en quién estará, dándonos a conocer las cosas que han de suceder coisas que hão de acontecer, después de las que ya han sucedido. que já aconteceram. Capítulo 22 del Apocalipsis, Capítulo 22 do Apocalipse, verso 6, verso 6, dice: diz: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas,
ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. E disse: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. ¿A través de quién Através de quem? van a ser dadas a conocer las cosas que deben suceder pronto? Serão dadas a conhecer as coisas que devem acontecer. A través del ángel del Señor Jesucristo. Através do anjo do Senhor Jesus En ese ángel Nesse anjo estará el Espíritu Santo estará o Espírito dando a Santo, conocer las cosas que deben suceder pronto y estará guiando a la iglesia del Señor Jesucristo. do Senhor Toda Jesus cosa Cristo. contraria Toda coisa contrária a la guianza à guiança del Espíritu Santo a través del ángel del Señor Jesucristo através do anjo do Senhor Jesus Cristo no es de Dios. não é de Deus. Y hay que apartarse E há que se apartar de toda cosa de toda que coisa no sea de Dios que não seja de Deus, antes antes de que sea tarde, de que seja tarde, porque después porque que ya la depois persona termina su que a vida aquí en la pessoa tierra, termina sua vida aqui na ya no tiene tiempo para arreglar nada. tempo para consertar Es mientras nada. estamos en la tierra Enquanto estamos que na tenemos terra, que tener todo bien arreglado. ter tudo bem consertado. Ya hemos visto aquí Já temos visto aqui cómo es que el Espíritu Santo como é que o Espírito Santo estará estará dándose a conocer todas las cosas que deben suceder pronto coisas que devem acontecer y así guiando e assim a la iglesia a igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Apocalipsis capítulo 22, verso 16 2 versos 16 al 17 dice: ao 17 diz: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Eu, Jesus, enviou meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. El enviado de Jesucristo, O enviado de Jesus Cristo, él dice que es su ángel. ele diz que é seu anjo. Por lo tanto, Portanto, a través del ángel del Señor através do Jesucristo, anjo do Senhor Jesus Cristo, estaremos escuchando estaremos el ouvindo testimonio o testemunho que el Espíritu Santo que o Espírito estará dando a través del ángel del Señor Jesucristo, el cual estará testificando de Jesucristo, estará dando testimonio de Jesucristo estará dando testemunho de Jesus Cristo y a todas las iglesias. e em todas as igrejas. Yo soy la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. E o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve, diga vem, e quem quiser tome de graça da água da vida. El Espíritu Santo O Espírito Santo, en su ángel, em seu anjo, en medio de su iglesia, entre a sua igreja, estará estará dando su mensaje dando a sua mensagem de invitación de convite a todo el que tiene sed. a todo aquele que Y la tem iglesia del Señor Jesucristo sede. E da igreja do Senhor Jesus Cristo. estará dando ese mismo A mensaje, igreja do Senhor Jesus Cristo porque estará esta mesma mensagem, trabajando porque estará brazo a trabalhando brazo braço a braço la iglesia a igreja con el ángel del Señor Jesucristo en la obra del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Toda cosa toda coisa que pueda separar que possa separar al pueblo ao povo y a los ministros e aos ministros del ángel do anjo y del Espíritu e Santo do que está en el Espírito Santo ángel, que está no anjo, no podemos darnos del lujo não podemos nos dar o luxo de que seamos separados de que sejamos separados del Espíritu Santo do Espírito Santo y del ángel e do anjo del Señor do Jesucristo Senhor Jesus Cristo en nuestro tiempo, em nosso tempo. como tampoco se podían dar el lujo en edades pasadas de ser separados De serem del mensajero de cada edad donde estaba aonde el está Espíritu Santo. o Espírito Santo. Lo que nosotros tenemos que hacer cada día Nós temos que fazer a cada dia es estar más unidos é estarmos en el amor divino, do amor divino, siguiendo seguindo la voz de Dios a voz de Deus a través del Espíritu Santo Espírito Santo en el mensajero no mensageiro correspondiente correspondente al tiempo final, ao tempo final, al día posterior, ao último dia. porque esa es la voz de Dios, Esta é a voz de Deus, la palabra de a Dios palavra de Deus para la iglesia para a igreja, y para todos los ministros para todos os y ministros para todo ser humano e para todos os que vive en el planeta Tierra. do planeta Terra. La palabra de Dios A palavra de Deus y la palabra del e hombre. a palavra do homem. Nosotros decimos Nós dizemos,
que queremos oír. que queremos ouvir ¿Qué? o quê? ¿Voz de hombre o voz de Dios? Ou voz de Deus? Voz de Dios. Voz de Deus. Por lo tanto, unidos Portanto, en el amor no divino, amor divino, escuchando ouvindo la voz de Dios a voz de Deus en este tiempo final. nesse tempo final. La palabra de Dios A palavra de Deus, y la palabra del hombre. a palavra do homem. Yo me he quedado Eu fiquei con la palabra de Dios, la voz de Dios. a voz de ¿Y quién más? e quem mais? Cada uno de ustedes también. Cada um de vocês também. Por lo tanto, Portanto, que Dios les bendiga y les use grandemente en su obra en este tiempo final. nesse tempo final. Aleluia. Y recuerden, E lembrem-se, como en el tiempo de Pablo, como no tempo de Paulo, Timoteo y Tito, Timóteo e Tito, cuando sucedía algo, quando acontecia alguma podían coisa, decir, eles podiam dizer, vamos a ver vamos ver qué dice San Pablo o que São Paulo diz acerca de esto. a respeito disso. Y cuando podían escuchar lo que Pablo decía, E quando podiam ouvir o que Paulo dizia, podían decir, eles podiam dizer, yo me quedo eu fico con lo que dice San Pablo, com o que São Paulo disse, porque eso es lo que el Espíritu Santo porque isso é o que o Espírito está diciendo está para este dizendo tiempo. para esse tempo. Yo me quedo entonces Eu fico então con las palabras que el Espíritu Santo me ha hablado a través de Pablo, através de porque esa es porque essa la palabra de Dios para nuestro tiempo. Recuerde que cada mensajero lembre-se que cada mensageiro será juzgado será julgado y cada grupo, cada persona del grupo del mensajero, e cada pessoa do grupo do mensageiro, si el mensajero entra, se o mensageiro entra, las personas creyentes as pessoas del crentes grupo de ese do mensajero grupo desse mensageiro entrarán también. entrarão também. Los que se separan de ese mensajero Os que se separam desse no tienen mensageiro esperanzas não têm esperança de entrar de entrar a la resurrección à ressurreição si el mensajero ya murió se o mensageiro y su morreu, grupo murió. e o seu grupo morreu, Pero si permanecen vivos mas se permanecem y el vivos, mensajero permanece o vivo, mensageiro permanece vivo. cuando sea transformado el mensajero, Quando o mensageiro seja serán transformado, transformados então serão los que se transformados mantuvieron os escuchando la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo a través de ese mensajero. esse mensageiro. Y todos nosotros E todos nós queremos ser transformados. queremos ser transformados. Por lo tanto, el secreto está O segredo está en permanecer em permanecer escuchando la voz de Dios para nuestro tiempo para o nosso tempo y no voz de hombre. e não voz de homem. La palabra de Dios A palavra de Deus y la palabra del e a hombre. palavra do homem. Nosotros elegimos Nós elegemos que o quê? la palabra de A Dios palavra de Deus. y toda cosa E toda coisa en la que vayamos a trabajar na qual vamos o trabalhar vayamos a hacer, ou vamos fazer, entonces então la consultamos a consultamos para estar seguros para estarmos seguros de que estaremos trabajando de que estaremos trabalhando conforme conforme a la palabra de a Dios palavra de Deus para nuestro tiempo. para o nosso tempo. Que Dios les bendiga Que Deus nos abençoe y les guarde, e nos guarde, use grandemente use grandemente en su obra em sua obra en este tiempo final nesse tempo final. y les prospere E lhes prospere espiritualmente y materialmente materialmente en este tiempo final. nesse tempo final. Y Dios abra E Deus abra muchos grupos muitos grupos en este territorio nesse território y los mantenga e os mantenha y se mantengan e se mantenha unidos en amor divino amor divino los diferentes pastores diversos pastores con sus grupos. com seus grupos, Que ningún grupo que nenhum grupo critica al otro grupo critica ao outro grupo, y que ningún pastor que nenhum pastor critica al otro pastor, critica ao outro sino pastor, que sean senão que seja como un solo grupo, como só grupo, aunque sean diferentes ainda congregaciones. que diferentes congregações. El misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín O missionário reverendo Miguel Bermúdez Marim y yo estaremos brazo a brazo e eu estaremos braço a braço siempre con todos ustedes, sempre na con todos los ministros com todos os ministros y sus congregaciones. e suas congregações. Para nosotros, Para nós, todas las congregaciones todas as congregações que Dios que levante Deus levante son buenas. são boas. Y queremos E queremos que Dios les bendiga que Deus lhes abençoe y añada muchos escogidos gente muitos a vuestras congregaciones. vossas congregações. Queremos también Queremos também
que si hay alguna diferencia Se há alguma diferença entre un pastor entre um pastor y otro pastor, o una congregación y otra congregación, congregação, se pongan de acuerdo con nuestro hermano Bermúdez com nosso irmão Miguel, para que resuelvan cualquier diferencia. qualquer diferença. También, Também, cuando una congregación quando uma congregação o de una congregación ou de uma congregação sale un grupo, sai grupo, la congregación a congregação de donde salió de onde saiu debe estar deve estar brazo a brazo con ese grupo para ayudarle, para lhes para que abran para que abra un lugar, lugar, no se queden en el aire, não fiquem no ar no se descarrían, do tempo, não se sino que abran un lugar senão que abram y algum tengan lugar, las actividades, tenham as y atividades tengan los videos, y tengan los folletos, y así por el estilo, e assim por diante, para que se alimenten, para que se alimentem, sin luchas, sem lutas, sin raíces de sem amarguras, raízes de amarguras, sino senão que se le dice, que se estamos brazo a brazo contigo lhe diz, estamos braço y te vamos a ayudar en todo lo que tú necesites, tudo que você precisa, para que abras un local, para que abra um local, un auditorio, um auditório, y se reúnan e se reúna, y Dios los bendiga. e Deus os abençoe. Y así E assim, las cosas marcharán as bien coisas caminharão bem en el programa divino. no programa divino. También Também vean las necesidades vejo as necessidades que hay que há en la ciudad, na cidade. y si hay necesidad E se há de abrir un lugar de abrir um lugar en cierta área, em certa área, porque hay muchos hermanos en ese lugar porque há muitos irmãos y se les nesse hace lugar, difícil llegar fica difícil para eles chegar a donde ustedes se reúnen, aonde você se pues reúne, abren un lugar pois abre y ayudan a alguien e ajuda para que alguém atienda ese para lugar. que estenda esse lugar. Le tienen ahí E fique aí los videos os vídeos y los libros e os livros para que se alimenten para que se espiritualmente, alimentem espiritualmente. y así la obra E assim a obra crecerá, crescerá. porque personas Porque pessoas que no asisten a las actividades não assistem às de ese territorio daquele luego tendrán un lugar donde reunirse y se aumentará e el grupo de los escogidos. aumentará o grupo dos escolhidos. Así que mantengan Assim que mantemos el vínculo del amor y de la o paz vínculo do amor e da paz entre los hermanos, entre os irmãos, para que así para que assim todo marche bien tudo caminhe bem y sea una obra e seja uma obra en el amor divino, do amor divino, porque estamos viviendo porque estamos vivendo en la edad na era del amor do divino. amor divino. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes Estar com vocês en esta noche, nesta noite, dándoles testimonio dando-lhes testemunho de nuestro tema, do nosso tempo, la palabra de Dios y la palabra a palavra de hombre do homem. o del hombre. Y yo me he quedado E eu fiquei con la palabra de Dios. a palavra de Deus. Y ustedes también. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar. Y nos veremos en la noche, Dios mediante, Hoje, se Deus quiser, en la actividad na atividade que ya está para comenzar, ¿verdad? para começar, não é? Así es que ya Que estaremos já viajando estaremos indo hacia ese lugar para esse lugar en esta noche. nesta ocasião. Dios les bendiga Deus les abençoe y les guarde a todos. guarde a